Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Este es un video más de la serie del Seminario Internacional, que es producido por la Iglesia Cristiana Maranata y retransmitido a través de nuestras redes sociales. Recordando que todos los martes tú participas de una edición inédita de este seminario, siempre a partir de las 19 horas. Y esta es la publicación de este día martes. Y como tú ya sabes, en este seminario tú participas de clases rápidas y objetivas para que usted entienda con claridad el proyecto de Dios para su vida. Y hoy vamos a tocar el tema de Pentecostés, experiencia profética. En el episodio pasado respondimos la siguiente pregunta: ¿por qué ser bautizado con el Espíritu Santo? Y hoy daremos continuidad a este tema, hablando sobre el Pentecostés y cómo esta experiencia, vivida por los discípulos en el pasado, hace casi ya 2000 años atrás, fue el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. En el sentido profético del Pentecostés en el Antiguo Testamento se cumple en la descripción del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, según lo que está descrito en Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta experiencia descrita en la palabra de Dios se dio en el 50º día después de la Pascua, es decir, 50 días después del día en el que Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz del Calvario. En el Pentecostés Dios inicia la gran cosecha de frutos para el reino de Dios, porque casi 3000 almas creyeron en Jesús allí en Jerusalén ese día. Después de ese momento, la cosecha de más almas para el reino de Dios continúa existiendo, y esto hasta nuestros días. Y se cumplió así la fiesta de la cosecha. El relato en Hechos capítulo 2 habla de lenguas de fuego que cayeron sobre cada uno de casi cerca de 120 hermanos que estaban reunidos allí, cumpliéndose la fiesta de las luces. Y por fin la descripción en Hechos capítulo 2 versículo 2 resalta el sonido como de un viento recio que soplaba y llenó el lugar donde estaban todos sentados, y muestra el propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo. Es decir, el creyente en Jesús tiene que ser capacitado para escuchar la voz del Espíritu Santo y que su vida espiritual sea impulsada por el poder de este Espíritu Santo. Ahora yo hago una pregunta: ¿en qué momento se da el bautismo con el Espíritu Santo en la vida de aquel que creyó en el Señor Jesús? ¿Es en el mismo momento en el que es bautizado en las aguas? Y la respuesta a esta pregunta es que el bautismo con el Espíritu Santo se puede dar antes como después del bautismo en las aguas. Vamos a ver un ejemplo de bautismo con el Espíritu Santo que se dio después del bautismo en las aguas. En Hechos capítulo 19, versículos 5 y 6, cuando un grupo de unos 12 hermanos que recibieron primero el bautismo en las aguas y después el bautismo con el Espíritu Santo, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora vamos a ver un ejemplo de bautismo con el Espíritu Santo que se da antes del bautismo en las aguas. En Hechos capítulo 10 versículos 47 y 48, cuando el evangelio fue recibido por el centurión Cornelio en Cesarea. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, ser bautizado en las aguas no significa automáticamente ser bautizado con el Espíritu Santo.
Esta reflexión es parte del contenido utilizado en los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata hasta el próximo día martes, con una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. A todos, la paz del Señor Jesús.